Hay momentos que marcan un antes y un después en la historia del cómic. Días donde la tinta pesa más que el papel, donde los héroes sangran y el mundo guarda silencio. La muerte de Superman fue uno de esos momentos, porque no fue solo la caída de un héroe, fue el quiebre de un ideal. Fue el día en que el mundo entero se preguntó, ¿y ahora quién nos protege? En este episodio no solo vamos a contar una historia, vamos a revivir una pérdida, un impacto, una resurrección. Vamos a recordar al hombre, al símbolo, al mito. Comenta Comics se complace en presentar el día de hoy la muerte de Superman. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Comenta Comics. Hoy nos sumergimos en una historia que estremeció al mundo entero. Una tragedia moderna que convirtió a los lectores en testigos de lo impensado. La muerte de Superman no fue solo una historia, fue un fenómeno cultural. Un terremoto emocional que puso de rodillas al símbolo más grande de la esperanza. Pero antes de hablar de su muerte, vale la pena detenernos solo un segundo, un momento, para recordar quién es Superman y por qué su caída sacudió tanto al mundo. Superman, creado por Jerry Siegel y Joe Shuster en 1938, no fue solo el primer superhéroe moderno. Fue el arquetipo, el mito fundacional del cómic estadounidense. Su historia, como el último hijo de Krypton, criado por granjeros en Kansas, simboliza la fusión perfecta entre ciencia ficción, inmigración y valores humanos. Representa la esperanza, la verdad y la justicia. Por eso, su muerte no podía ser algo menor. Era la pérdida del ideal más puro del género de los superhéroes. La muerte de Superman fue publicada en 1992 por DC Comics y se extendió a lo largo de varias series, incluyendo Superman, Adventure of Superman, Action Comics, Men of Steel y la Justice League. La historia se estructuró como una cuenta regresiva visual. El número de viñetas por página disminuía progresivamente hasta llegar a la pelea final, donde cada página tenía solo una imagen, como si cada golpe fuera una campanada de funeral. En ese entonces, DC enfrentaba una caída en las ventas a nivel general. Superman, aunque aún siendo un ícono, ya no dominaba el mercado como antes. En las reuniones creativas anuales del llamado Superman Summit, el equipo discutía el futuro del personaje. Ahí surgió la idea de casar a Clark Kent con Lois Lane, pero debido a la producción de la serie televisiva que se emitía en aquel entonces, Lois y Clark, Warner Bros. Pidió retrasar esta historia. Sin saber cómo llenar ese vacío narrativo, Jerry Ordway lanzó medio en broma, medio en serio. ¿Y si lo matamos? Lo que comenzó como un chiste se convirtió en la historia más vendida del personaje. La decisión fue colectiva y cada parte del equipo se entusiasmó con la idea de explorar el mundo sin Superman. Mike Carlin, editor principal, fue clave para coordinar a todos los creativos. Y es así que nació la estructura épica dividida en 3 actos. El equipo de escritores y artistas estuvo compuesto principalmente por Dan Jurgens, Louise Simonson, Roger Stern, Jerry Ordway, Carl Kissel, junto con artistas como John Bogdanove, Tom Grummett y Jackson Guice. Todos tenían una larga trayectoria dentro de DC y aportaban diferentes matices.
Jurgens con su enfoque épico y visualmente potente, Simonson con su habilidad para el drama humano, Stern con su conocimiento enciclopédico de Superman. El resultado fue una historia coral, trágica y vibrante. En entrevistas, los propios autores han dicho que jamás imaginaron que tendría este impacto. Para Jurgens fue como ver a un dios morir, mientras que Simonson comentó que era una historia sobre la pérdida, no solo del héroe, sino de lo que representa. Como dato importante, podemos mencionar que hubieron en esa época reuniones semanales donde el equipo de Superman tenía la coordinación para asegurar la coherencia entre las distintas series. Eran 4 títulos mensuales. Este trabajo colaborativo fue clave para la cohesión de la historia. El orden de lectura en cada número que se incluía en una flecha se indicaba qué serie era la que le seguía, lo que ayudó mucho a los lectores nuevos para seguir la trama completa. En un momento hubo cierto escepticismo en la industria, en donde, por ejemplo, Marvel y algunos de sus creativos como Peter David o Tom DeFalco cuestionaron el regreso anticipado del personaje, argumentando que restaba seriedad a la muerte. Pero ciertamente este acontecimiento impactaría a la industria. Marvel, por ejemplo, reaccionó aumentando sus propios eventos. La burbuja especulativa también generó un impacto en la industria. El éxito de ventas contribuyó al crecimiento desmedido del coleccionismo especulativo, que colapsó a mediados de los 90 y llevó incluso a la quiebra a varias tiendas de cómics. Otros autores como Mark Waid destacaron que el evento obligó a DC a preguntarse ¿qué significa Superman para el mundo moderno? Y Neil Gaiman destacó el valor simbólico del evento más allá de lo narrativo, señalando que el mundo real necesita mitos que mueran para ser entendidos y recordados. La saga completa se divide en 3 grandes partes. Primero, Doomsday, la muerte de Superman, que recorre los números Man of Steel 17 al 19, la Justice League América 69, Superman del 73 al 75, Adventure of Superman del 496 al 497 y Action Comics del 683 y 684. Aquí se da el enfrentamiento contra Doomsday y la eventual caída de Superman. Después le sigue, como segunda parte de toda esta historia, Funeral para un amigo, que abarca los números posteriores desde Adventure of Superman 498 hasta Action Comics 686 y muestra el duelo del mundo por la pérdida de Superman, las reacciones personales y sobre todo el vacío que deja. La tercera parte de esta saga es el reino de los Supermanes. Desde Adventure of Superman 500 en adelante se presentan a los 4 nuevos Supermanes: Steel, Superboy, el Erradicador y el Cyborg Superman. Cada uno representa una faceta del legado del héroe y su confrontación desemboca en el retorno del verdadero Superman y la caída de otro héroe, Hal Jordan, el Green Lantern de la Tierra. Pero esa es otra historia. Como contexto histórico, podemos mencionar que el mundo atravesaba los primeros años del fin de la historia tras la Guerra Fría. En 1992, Bill Clinton era elegido presidente de los Estados Unidos. Europa se reconfiguraba tras la caída del muro de Berlín y la cultura pop estaba marcada por el auge del grunge, la televisión satelital y la nueva ola de cinismo. La muerte del mayor ícono de la esperanza no podía ser más que simbólica. El villano elegido fue Doomsday. Aparece sin explicación inicial, una fuerza brutal, caótica, que representa la violencia sin sentido.
Superman, en cambio, es la figura del sacrificio. No lo detiene, lo contiene. Da su vida para salvar a otros, incluso a quienes no lo comprenden. El impacto mediático y cultural de esta historia fue tal que fue cubierta por CNN, el New York Times y diarios de todo el mundo. A nivel de ventas, se agotaron más de 6 millones de ejemplares solo en Estados Unidos, con largas filas de fans y revendedores repletando las principales comiquerías. La edición con la bolsa negra y el logo sangrante se convirtió en objeto de colección instantáneo. Todo este impacto fue un antes y un después para el mercado de los cómics. En América Latina, el impacto también fue notable. En Chile, la extinta editorial Perfil alcanzó a publicar la historia, pero llegaron en una baja cantidad y de forma irregular desde Argentina a nuestro país. Justo en ese momento irrumpe la extinta editorial mexicana PID, la cual comenzaría a distribuir de forma más constante en la región, marcando el inicio de una nueva era de acceso a los cómics para lectores latinos. Para muchos lectores en los 90, esta fue su primera gran historia, la muerte de un héroe inquebrantable. El símbolo del bien absoluto caía, y con él caía una gran parte de la inocencia lectora. En términos de marketing, el impacto de esta bolsa negra fue un éxito. DC vendió una versión especial en esta bolsa con el escudo ensangrentado, un brazalete de luto, un afiche, una tarjeta conmemorativa y un pin. Muchos fans eligieron comprar 2 de estas versiones, uno para leer y otro para guardar. Esto produjo un problema de escasez en las tiendas. Algunos distribuidores se quedaron sin el stock necesario en las primeras horas del día de lanzamiento. Fue uno de los pocos cómics que aparecieron en noticieros de televisión abierta como una nota de dato de interés cultural. Otras curiosidades de esta historia es, por ejemplo, que Doomsday fue creado exclusivamente para esta historia. No tenía historia previa ni motivaciones. Su rol era ser una fuerza destructiva pura, una metáfora del caos que no puede razonarse ni detenerse. Su origen completo se reveló mucho después. El número The Adventure of Superman 500 tuvo una edición lenticular. Fue uno de los primeros en usar tecnología de portada 3D para atraer coleccionistas, marcando el inicio del reinado de los Supermanes. DC organizó un funeral simbólico en su sede editorial, con banderas a media asta, flores y un ataúd con el logo de Superman. Fue un evento mediático cubierto por televisión y prensa internacional. También tuvo apariciones en talk shows y noticieros. El evento fue comentado en Good Morning America, CNN, CBS y hasta en David Letterman. Era la primera vez que un cómic alcanzaba ese nivel de cobertura popular. Otro dato importante sobre Doomsday es que fue diseñado con huesos protuberantes para que cada golpe pareciera capaz de romper la carne misma del universo. Su silueta fue pensada para ser reconocible de inmediato, incluso sin contexto alguno. Y mientras todo esto se recuerda y se analiza, el mito de Superman se renueva una vez más en la gran pantalla, con la próxima película dirigida por James Gunn y protagonizada por David Corenswet como el Hombre de Acero. El legado continúa evolucionando. Esta nueva versión promete volver a las raíces del personaje, destacando su compasión, su humanidad y su capacidad de inspirar en tiempos difíciles. Una señal de que Superman sigue siendo tan relevante hoy como en 1992, o incluso más. Cuando Superman murió, pareció tambalearse el ideal de lo que puede ser el ser humano llevado a su máxima expresión. Y cuando volvió, nos recordó algo esencial. Incluso los símbolos pueden caer, pero lo importante es que siempre se levantan. Porque Superman no solo lucha con fuerza, sino con compasión.
No se impone, inspira, no gobierna, él guía. Y cuando cayó ante Doomsday, lo hizo salvando a un mundo que a veces lo daba por sentado. Como tantas figuras que admiramos, lo comprendemos mucho mejor cuando lo perdemos. Gracias por acompañarme en este viaje emocional y épico por una de las historias más impactantes del cómic. Si te gustó, compártelo, recomiéndalo y cuéntame, ¿cómo viviste tú la muerte de Superman? Yo recuerdo que estaba pequeño aún, iba en el colegio, y para mí fue un impacto poder tener esta versión cuando iba a comprar cómics a los kioscos del centro de Santiago y ver que estaba este tomo ahí. Era algo que quería leer, quería actualizarme, quería saber qué había pasado con mi superhéroe favorito. Poder leer en ese cómics que destrozaban a la Liga de la Justicia, esa Liga de la Justicia que yo empecé a leer a los 7 años, para mí fue brutal. Pero también me inspiró a poder seguir en este mundo, seguir comprando cómics, seguir apoyando no solamente la industria internacional, sino también la industria nacional. Es por eso que este especial de Superman se lo dedico a aquel Alex Barrientos más pequeño que se inició en este mundo, que se impactó con la muerte de Superman y que definió para siempre que su personaje favorito era él.